neoclásico y del barroco. Dos temas súper interesantes que muchos de nosotros tal vez los conocemos, pero no sabemos realmente qué son. Pues comencemos. Ok amigos, ya conocemos un poco acerca de qué es el barroco, pero ahora conoceremos un poco más acerca de qué es el neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento cultural que se desarrolló a mediados del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XIX, haciéndote notar en diferentes esferas sociales, políticas y artísticas. Su punto de partida se sitúa en la reacción contra los excesos cometidos durante el barroco, especialmente durante su primera época, el Rococó. El neoclásico supuso una vuelta de estándares de la antigua Grecia y Roma, buscando el equilibrio de la proporción y la armonía en el arte, y el triunfo de las ideas liberales en lucha contra la intolerancia en el mundo de la política. Gracias. Pero conoceremos más acerca de este tema. Vamos contigo, Katy. Continuamos con las características del neoclasicismo. Es basado en las ideas iluministas, es oposición al barroco y al rococó. Es simplicidad y equilibrio de las formas, es tema mitológico y cotidianos, es armonía y belleza estética y uso de la proporción y la claridad, e incluso es la imitación de la naturaleza. Volvemos con ustedes. Gracias, amigas. Hoy les voy a hablar acerca de las características del barroco. Este arte expone el gusto elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento. Valoriza el detalle, búsqueda de la espiritualidad, dualismo y contradicción, contraste entre luces y sombras, sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo. En literatura, cultismo y conceptismo. Vamos contigo, señorita Regi. Muchas gracias, chicas. Hola, bienvenidos a la historia de la música. Yo soy Regina Martínez, especialista en música artística, y les hablaré un poco sobre la música barroca y neoclásica. Para empezar, la música barroca abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVIII, aproximadamente en 1600, hasta la mitad del siglo XIX, aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. La música barroca fue una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como las más influyentes. Sus características más notorias es probablemente el uso del bajo continuo y el monumento desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros que habían representado en Europa. En esta época se desarrollaron la sonata, el concierto grosso y el ballet francés. Los instrumentos más comunes que se usaban eran el clave, órgano, violín, viola de gamba, laúd, fagot, violonchelo y la flauta. 3. La siguiente es la música neoclásica, que tuvo su origen entre las décadas de 1920 y 1940, durante el periodo de las entreguerras. Esta surgió en Francia y pretendía crear un nuevo estilo musical, continuando con las características armónicas, melódicas y rítmicas, pero reformulando las formas y estructuras del clasismo y del barroco. La principal idea era crear una música más abstracta, que no significara más que música en sí misma. Sus principales características eran el ritmo, que era claro, y las estructuras transparentes. La armonía era compleja, pero no desagradable, y evitaba la expresión del sentimiento, que claramente existía en el romanticismo. ¡Wow, Regi! Nos dejaste asombradas. Fue un dato muy interesante. Vamos contigo, Ima. Gracias, Andy. Ahora yo les voy a platicar un poco sobre la arquitectura de ambos estilos. Comencemos con la neoclásica. Esta reproduce las formas generadas por los griegos y los romanos, más no tarda en suprimir toda referencia a las medidas del cuerpo, prefiriendo el nuevo sistema métrico de los franceses y favoreciendo la monumentalidad. Usa símbolos y motivos redescubiertos en los muebles de Pompeya y Herculano. Este estilo comenzó a mediados del siglo XVIII por una reacción contra el estilo barroco y se prolongó durante el siglo XIX. Uno de los factores más importantes para este estilo neoclásico fue la revolución industrial, la cual modificó radicalmente el estilo de vida de esa época e influyó en adelantos técnicos y científicos. Por lo tanto, en el desarrollo de nuevos materiales de construcción y planeación de la organización espacial. Y esta se expandió
por la mayor parte de Europa, aunque tardó bastante la transición del barroco al neoclásico. Después tenemos la arquitectura barroca. Este es un resumen y paradigma de la civilización del barroco. En ella se adaptan las líneas curvas frente a las rectas, por generar aquellas mayor dinamismo y expresividad. Las fachadas adquieren la máxima importancia, pues en ellas se suelen volcar mayores empeños decorativos mediante numerosas cornisas y columnas griegas, romanas y salomónicas, por el predominio de los elementos decorativos sobre los constructivos. Se puede afirmar que el estilo del barroco, más que un estilo de arquitectura, es una forma de decoración arquitectural. Gracias. Vamos contigo, Gala. Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a viajar a un momento muy importante en la historia de México, la independencia de México. Para ello, vamos a hablar con el cura de Hidalgo, el señor Miguel Hidalgo. Lamentablemente no quiere aparecer en cámara por razones personales, pero aceptó contestar algunas preguntas que le tenemos para él. Buenos días, señor Hidalgo. Nos satisface que se tomara la molestia de brindarnos un poco de su tiempo para poder recolectar información. Buenos días. Y no es ninguna molestia. Al contrario, es bueno que la gente se dé cuenta de lo que se llevó a cabo hace tantos años en su país. Estoy de acuerdo. El día de hoy, 6 de septiembre del año 1810, dio el grito de Dolores. ¿Me podría decir más sobre eso? Bueno, el grito da inicio a la Guerra de Independencia Mexicana en la ciudad de Dolores. Grité sus vivas a la Virgen de Guadalupe, a la Iglesia Católica, a la Independencia y grité al mal gobierno, a las injusticias y a los gachupines. Mi época sigue la tradición del grito. El presidente de la República toca las campanas del Palacio Nacional y en un discurso nombra a los seres caídos en la Guerra de Independencia. Espero y siga teniendo el mismo propósito. Con lo que me dice, creo que siguen reconociendo a los héroes que están haciendo que podamos tener la identidad que necesitamos. Tengo entendido que este es el primer movimiento armado y revolucionario, obviamente liderado principalmente por usted. ¿Qué es lo que lo impulsó a todo esto? Fueron muchas cosas, pero lo que más me motivó fue cuando Carlos IV y Fernando VII abdicaron por Napoleón Bonaparte. Con ayuda del virrey José Iturbide, se proclamó la soberanía en Sorprendente. Finalmente, ¿qué tiene planeado para el futuro? Si todo sale según lo previsto, iremos a una batalla que tengo planeado llamarla la Batalla del Puente de Calderón y será en enero de 1881. Pues en ese caso le deseo éxito y le agradezco su tiempo. Y le agradezco a ustedes su interés. Bueno, televidentes, eso fue todo. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. ¡Wow, Gala! Esos datos creo que nadie los sabía. Vamos contigo, Fer. La pintura barroca es la pintura relacionada con el movimiento cultural barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el absolutismo, la contrarreforma y el renacimiento católico. Pero la existencia de la importancia del arte y la arquitectura barroca en países no absolutistas y protestantes por toda Europa occidental evidencian su amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas y llegó a ser la expresión más característica del peso de la región en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes. Sin embargo, a diferencia de la pintura neoclásica, la pintura neoclásica es un movimiento pictórico nacido en Roma en la década de 1760 y que se desarrolló en toda Europa, arraigando especialmente en Francia, hasta aproximadamente el año 1830, en el que el romanticismo pasó a ser la tendencia pictórica dominante. El neoclasicismo se sitúa entre el rococó y el romanticismo, pero en muchas ocasiones el tránsito de uno a otro estilo no es fácil, porque tiene rasgos semejantes. Ese dato creo que nadie lo sabía, Fer. Es realmente interesante.